Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta y señorías. Es un honor para mí comparecer por segunda vez ante esta comisión como delegada del Gobierno contra la violencia de género, cumpliendo un deber democrático pese a las complicaciones derivadas de esta pandemia de la COVID-19 que sufrimos en todo el mundo desde hace ya más de un año. Permítanme de nuevo que mis primeras palabras sean de reconocimiento institucional a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Ayer confirmamos la 8ª víctima del año 2021 en la provincia de Tarragona. Son ya 1.086 mujeres asesinadas por violencia en la pareja desde 2003 hasta el día de hoy. 8, como digo, lo que llevamos de 2021, 38 niños y niñas asesinadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, 23 niños y 15 niñas, una de ellas asesinada en 2021, el 10 de marzo, junto a su madre, y 307 niños y niñas huérfanos desde el 1 de enero de 2013 por violencia de género, 3 de ellos en lo que llevamos de 2021. Estas cifras ponen de manifiesto la cara más trágica y más visible de la violencia de género, pero, como saben, la violencia contra las mujeres va mucho más allá de los feminicidios en el ámbito de la pareja, y el Convenio de Europa, conocido como Convenio de Estambul de 2011, asumido por estas Cortes Generales en el año 2014, nos insta a hacer visibles en esta comparecencia, en el día de hoy y todos los días en nuestra labor, a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres en todas sus manifestaciones, recordando siempre que la inmensa mayoría de ellas siguen vivas y nos necesitan. Mis siguientes palabras son de reconocimiento a sus señorías, componentes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que el cumplimiento y desarrollo de este pacto y de sus medidas y la lucha contra las violencias machistas nos involucra a todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y a todos los niveles de la Administración. En realidad nos interpela a toda la sociedad. Específicamente al Poder Legislativo, que ustedes representan hoy, corresponde la tarea esencial de aprobación de leyes en el desarrollo del Pacto de Estado y de los compromisos internacionales que garanticen la protección integral para todas las violencias machistas. Entre ellas, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que está en trámite, la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que fue compromiso de este pacto y del Gobierno de coalición feminista y comprometido con los derechos humanos y los principios constitucionales. Por eso también me congratula que se haya aprobado en esta Cámara recientemente por el Pleno el proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, actualmente en el Senado, con el que también se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado en lo que a las medidas de protección de menores que conviven en entornos de violencia se refiere. Y, en tercer lugar, quería recordar que el desarrollo de todas las medidas del Pacto de Estado, además del Poder Legislativo, nos marca la hoja de ruta a los poderes ejecutivos, que somos tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas y las entidades locales a quienes corresponde ejecución y gestión. Hasta el momento mi grata experiencia, ha sido contar con el compromiso político de todos los gobiernos de las comunidades autónomas. El eje 2 del pacto hablaba de la mejora de la respuesta institucional coordinada y del trabajo en red. La cogobernanza, del respeto competencial y un magnífico trabajo conjunto en todos los espacios de coordinación interinstitucional, incluso no ceñido al rígido armazón de los espacios formales de coordinación. En pandemia comenzamos a hacer reuniones, lógicamente, telemáticas en el primer estado de alarma, y hemos creado unos espacios no ceñidos al rígido corsé, digamos, de las comisiones sectoriales y nos reunimos con más asiduidad de manera informal, lo cual facilita el trabajo y la aportación de experiencias, así como los espacios y foros donde participa la sociedad civil, en particular el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y el Foro Social contra la Trata, ambos presididos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Asumo que mi deber principal en esta comparecencia ante esta comisión es dar cuenta de las principales actuaciones de la delegación en el desarrollo efectivo y seguimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde mi última comparecencia de 14 de octubre de 2020 y compartir los proyectos que desarrollamos para impulsar su cumplimiento, el del Convenio de Estambul y las recomendaciones recibidas del Grupo de Expertas Grevio, y así como los compromisos del Gobierno de coalición.
siendo la máxima prioridad de la delegación y su principal línea de actuación el desarrollo efectivo y ejecución de las medidas incluidas en el Pacto y en el Convenio de Estambul. Les hemos facilitado previamente un informe sobre las principales acciones desarrolladas en cumplimiento de las 290 medidas que se incluyen en el documento refundido elaborado por delegación del Pacto en Congreso y Senado. Y, además, desde hace unos meses estamos enviando periódicamente una información con forma como un poco de newsletter a esta comisión del Congreso para mesa y portavoces o para quienes pudiera interesar sobre actuaciones de la delegación y los últimos datos y estudios presentados, que esperemos que esté siendo de utilidad para una información de mayor periodicidad que las comparecencias personales, dada además la situación. En la primera comparecencia me centré en el impacto de la pandemia de la COVID sobre las víctimas de violencia de género y las políticas que habíamos puesto en marcha desde el mismo 17 de marzo, a los 2 días de la entrada en vigor del Real Decreto. Tenía el Consejo de Ministros encima de la mesa y aprobó a los 3 días, este 17 de marzo, el plan de contingencia para víctimas de violencia de género ante la COVID-19. Este plan, evidentemente la situación nos obligó a la adaptación del funcionamiento de los recursos de atención integral, a reconducir tareas, recursos, presupuesto y a tomar decisiones en situaciones imprescindibles. Y hay algunas de estas prácticas y políticas que han llegado para quedarse. Creemos que es así con la consideración de servicios esenciales de todos los de atención integral a la violencia contra las mujeres, que ahora se vieron reflejados en el Real Decreto 12 de 2020, de 31 de marzo, y ahora, como bien saben, convertido en la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. La consideración como servicios esenciales vino acompañada, además, de la flexibilización en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado en este Real Decreto, y esto ha sido clave para afrontar la pandemia en estos recursos contra la violencia de género a las comunidades autónomas y a las propias entidades locales. Como buenas prácticas y recursos que se han consolidado y creemos que están llamados para quedarse. Podemos mencionar el servicio de mensajería instantánea o por WhatsApp, la posibilidad de teletrabajo de las operadoras del servicio 016 y de los demás dispositivos que gestiona la delegación, el programa BioPE de la Dirección General de Derechos de los Animales, porque hay víctimas que no consideran un obstáculo para abandonar su vida con el agresor, que pudiera quedar sus animales en compañía de este. Parece un detalle menor, pero no ha sido así. Más de 300 animales en acogida temporal o definitiva. Ha sido también muy valorado y también se queda el botón SOS de la app AlertCops, un recurso muy bien valorado por las víctimas, que saben que da una alerta geolocalizada y manda un vídeo audio de 10 segundos automáticamente, que puede ser esencial en su protección y además en la prosperabilidad de las denuncias, porque eso queda en manos de este servicio gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Y, quizás se pueden destacar las medidas de vivienda y de aprobación del ingreso mínimo vital, eximiendo de los requisitos de residencia legal y continuada a víctimas de violencia de género y de trata o de explotación sexual. También la acreditación a estas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual a efectos socioasistenciales. Durante el primer estado de alarma pusimos en marcha esta certificación, muy de la mano de todas las comunidades autónomas y también de las ONGs y entidades especializadas en trata. Y este instrumento formal de acreditación es compatible, evidentemente, con la identificación formal del Cuerpo Nacional de Policía a efectos de persecución del crimen organizado, pero ha supuesto una vía de entrada a los derechos sociales a mujeres que antes estaban al margen prácticamente de todos los recursos del Estado.
Como comienzo, digamos, en el relato a partir del 14 de octubre, fecha de mi anterior comparecencia, no quería dejar de situar, por si alguien no pudo asistir, que en aquella presenté los principales resultados de la macroencuesta de 2019, que evidentemente no es un trabajo de este equipo de la delegación. De hecho, la delegación se caracteriza por ser una entidad que propone políticas contra la violencia de género a todo el Gobierno con un sentido de Estado y con una visión transversal de las políticas bueno, de las que estamos orgullosas y que suponen una continuidad digna de elogio por parte de los equipos anteriores, con quienes no rompemos en absoluto ese hilo, ¿no? En septiembre lo empezamos participando en una campaña con la Agencia Estatal de Protección de Datos para un comienzo de curso seguro respecto de las violencias digitales, que habían sido bueno, pues tremendamente prevalentes durante el momento de mayor confinamiento. Era una campaña del control es tuyo, que no te controle, dirigida pues, a jóvenes y adolescentes, y la difusión del canal prioritario de la Agencia Estatal de Protección de Datos para denuncias desde los 14 años de contenidos en redes, que realmente nos parece que también es un gran recurso, aunque no sea propio de delegación, y lo trabajamos conjuntamente. Bien, además de la macroencuesta que ya expuse detalladamente el 14 de octubre, la delegación ha continuado con otras operaciones estadísticas que tienen mucha importancia para mostrar la realidad de la violencia contra las mujeres en estos tiempos en que arrecian los ataques contra la igualdad y contra la verdad, reproduciendo estereotipos y prejuicios retrógrados y machistas que creíamos superados, para proporcionar una visión real, rigurosa, detallada y actual de la entidad de la violencia contra las mujeres. Es partir de la realidad para definir las políticas legislativas y gubernativas a todos los niveles, y no partir de bulos o mala información. Además de la macroencuesta y en línea con el eje sexto del Pacto de Seguimiento Estadístico, la delegación continúa, por supuesto, con otras operaciones estadísticas, la mensual del portal estadístico y los boletines con datos de víctimas mortales, de llamadas al 016, de usuarias de Atempro, de dispositivos, y los datos de Interior y Consejo General del Poder Judicial de denuncias, órdenes de protección, las ayudas, etcétera. Y además hay otras actuaciones estadísticas. La estadística de víctimas de violencia contra la mujer, que incluyen otras formas distintas de la violencia en el marco de la pareja, la encuesta que estamos elaborando de violencia de género y mujeres con discapacidad. Está prevista la participación en 2022, ya hemos realizado todos los trabajos previos y firmado todos los compromisos necesarios con la Unión Europea para la realización de la encuesta europea de violencia de género, que incluye la física, psíquica, sexual, acoso sexual en el trabajo y violencia en la infancia, y el DERA, la estadística de recursos autonómicos en materia de violencia sobre la mujer. Aquí quiero destacar que para pedir todos los recursos y las usuarias hemos incluido como gran novedad todas las violencias del Convenio de Estambul, mutilación genital femenina, violencia sexual, además de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, del Convenio de Varsovia. Y quiero dar las gracias a todos los gobiernos de las comunidades autónomas, porque hemos remitido un cuestionario tremendamente exhaustivo y una plataforma digital para hacerlo. Se les ha facilitado formación a las técnicas y la respuesta ha sido realmente muy positiva. Solo con esos datos a nivel estatal, dado que no tenemos evidentemente las competencias centralizadas, es posible hacer estas operaciones. A partir del 1 de octubre hasta la fecha hemos presentado más estudios. El 1 de octubre, uno que ya les comenté también, de menores y violencia de género, realizado con la Unidad de Psicología Preventiva de la Complutense de Madrid, y a partir de entonces el de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, realizado con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, o FADEMUR, la mutilación genital femenina en España, con la Fundación Guasu y la Autónoma de Barcelona en noviembre, la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y niñas, con la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, el 20 de noviembre, con el Día de la Infancia, y 2 estudios de mujer, discapacidad y violencia de género con la Federación de Mujeres Progresistas, y de la violencia sexual de las mujeres con discapacidad intelectual con la Fundación CERME y Mujeres, presentados ambos el 3 de diciembre de 2020 en el marco de un acto de tremenda relevancia, que fue el 4º Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad.
y después la situación de la violencia en las mujeres, contra las mujeres en la adolescencia y el análisis temporal de asesinatos por violencia de género en España de 2003 a 2017, que tiene un valor intrínseco por tener 15 años de datos. Pocos países los tienen. Bien, me preguntaban, me pidieron comparecer también, hicieron referencia específicamente a la situación de las víctimas de violencia de género en el mundo rural. Este estudio, que se presentó el 16 de octubre de 2020 con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Mundo Rural, pues pretende cumplir la medida 180 del texto refundido del Pacto de Estado, que era ofrecer datos y visibilizar específicamente esta violencia que sufren las mujeres en estos entornos. Los resultados los tienen en la web de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el estudio completo, nuestro resumen ejecutivo. Y bueno, quizá lo más destacado es que se percibe habitualmente todavía la violencia de género más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social y estructural, que más del 61% de las mujeres ha sabido de algún caso de violencia de género y que el teléfono de información y asesoramiento 016 es el recurso más conocido. Hay otra parte de ese estudio que son historias de vida, que la verdad es que es hasta duro de asumir, en el que destaca que más del 80% de las mujeres entrevistadas habla de una experiencia de machismo generalizado en el mundo rural y que de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural el 100% relatan haber sufrido violencia psicológica, seguida de la física, un 78,26%, y la económica, un 56,52%. La violencia sexual, un 39,13% de las mujeres que ya están en intervención como víctimas de violencia de género. El dato que para mí era más estremecedor es que casi todas las mujeres entrevistadas habían permanecido en las relaciones de maltrato durante muchos años, una media de 20 años. 20 años de silencio que deberían hacer reflexionar a quienes abonan este silencio tan cómplice de la violencia de género. Para el año 2021 se han duplicado en los presupuestos generales del Estado los fondos destinados a ayuntamientos de 20 a 40 millones y el reparto de fondos de las comunidades autónomas tiene en cuenta la dispersión poblacional, la ruralidad y, en el caso de los dos archipiélagos, la insularidad. Bien, en este mes de octubre, tras dos hitos para la igualdad que supusieron los reales decretos de 13 de octubre de planes de igualdad y su registro y de igualdad retributiva entre hombres y mujeres del Ministerio de Trabajo, presentamos en ese mismo mes de octubre el informe final de evaluación del segundo plan de igualdad, el segundo plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018. Se sometió al Foro Social contra la Trata pocos días después de comparecer yo ante esta comisión y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros. En noviembre, el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues tuvimos que realizar un acto completamente online y unas entregas de reconocimientos a distintas categorías de trabajo contra la violencia de género y en favor de la igualdad, pero además en línea con el eje primero de ruptura del silencio, sensibilización y prevención. Se organizó en el Ministerio de Igualdad un ciclo de seminarios de divulgación y debate bajo el título Nos queremos vivas, que abordaron el feminicidio, la violencia sexual, las masculinidades, la violencia machista, la interseccionalidad, la explotación sexual y las obligaciones de los Estados. Ese mismo día, 25 de noviembre, presentamos la campaña La violencia que no ves, una campaña dirigida a la población general que hacía zoom sobre unas situaciones de violencia tan normalizadas que nos pasan a veces desapercibidas o resultan más individualizadas. Contenía por primera vez imágenes de acoso en el transporte público, además imágenes de acoso en el ámbito laboral, violencia digital y violencia económica. Es la primera que mostraba, por ejemplo, el marco del transporte público, y se ha ofrecido el material a las comunidades autónomas y unidades de coordinación y de violencia de género de las delegaciones del Gobierno para su difusión territorializada, incluso en medios de transporte, que parece que ha tenido bastante aceptación.
Después de esta, del 25 de noviembre, ha habido 2 campañas más de sensibilización. Una todavía no se ha difundido, una se está difundiendo ahora, que es la campaña dirigida a hombres, bajo el lema, que creemos que es positivo, eres parte de la solución. La de hombres es novedosa y creemos que se tiene que involucrar en la lucha contra los estereotipos de género y contra las violencias machistas. Sí, estamos todas convencidas de que la única vacuna contra la violencia de género es la igualdad y la educación para la igualdad. Es obvio que no podemos vacunar solo a la mitad de la población, sino a toda la ciudadanía. Y tenemos pendiente una dirigida a adolescentes para difundir en redes sociales y a través de Internet y en las plataformas que usan entre mayo y junio de 2021, justo como antes del verano y para el final de curso. Este mismo 25 de noviembre de 2020 nos llega, precisamente en esta fecha tan señalada, la evaluación del Grevio, el informe elaborado por el Grupo de Expertas del Grevio del Consejo de Europa sobre el cumplimiento por España del Convenio de Estambul. El 15 de diciembre de 2020, el Comité de las Partes aprobó, sobre las bases de dicho informe, las recomendaciones para España. Evidentemente, no puedo dar cuenta de todas, pero sí destacar que nos está marcando las prioridades por las que debe transitar la acción de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género en los próximos años y quizá destacar 3 puntos. La necesidad de un abordaje integral de todas las violencias sexuales, tanto las que se producen en el ámbito de la pareja como fuera de ella, que este es objetivo fundamental del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y de la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas. La necesidad de mejorar la respuesta institucional y, sobre todo, la coordinación interinstitucional, que es una recomendación pues común a todos los países de estructura descentralizada y con gobiernos autonómicos, pero que debe mejorar la confianza de las mujeres en las instituciones y su acercamiento a las mismas. Y, en tercer lugar, la urgente necesidad de abordar la situación de los menores víctimas directas de la violencia machista, a lo cual va a contribuir, sin duda, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Respecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que seguimos en trámite, ya culminándola por la incorporación de las aportaciones aceptadas del informe tan positivo del Consejo Fiscal y tan crítico del Consejo General del Poder Judicial, se enmarca en el eje 8º del Pacto, otras formas de violencia contra las mujeres. No voy a desgranar aquí, no sería imposible, el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuya parte penal, conocida como solo sí es sí, ha sido objeto de numerosas noticias y informes, aún pendiente de remitir informe al Consejo de Estado, pero sí decir que desde la perspectiva del Pacto de Estado que nos convoca aquí, esta ley cerrará por fin una brecha histórica en la prevención, protección, punición y, en especial, la reparación de las violencias sexuales, que contiene rutas especializadas para la violencia sexual en la infancia y que, mientras no exista una ley integral contra la trata, y mientras tanto, es muy importante, porque no sabemos cuándo va a entrar en vigor, las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual también quedarán amparadas en esta Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual si llega a buen puerto. El informe Grevio destaca que España debe proseguir en este modelo penal basado en el consentimiento y no en los medios comisivos, con violencia o intimidación o sin ella, y en superar esta diferencia de protección entre las diversas formas de violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual, que forma parte, además, de la experiencia laboral de muchas de nosotras, no poder ofrecer la misma protección integral a víctimas de violencia sexual que a víctimas de violencia en la pareja. En diciembre de 2020 participó la delegación directamente en el diseño del tercer Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado, aprobado en acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, y, aunque no es competencia nuestra, nos congratulamos de la aprobación también en ese mes, el 29 de diciembre, de la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley 2/2006 de Educación, porque adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y el aprendizaje de la
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, en línea con las medidas del eje primero y que, es, como he dicho antes, estamos seguras de que es la única prevención posible de la violencia de género en las generaciones futuras. Y también en ese mes de diciembre, como bien saben, el día 30, se aprueba la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado, que entronca directamente con el eje segundo, el compromiso económico del Pacto de Estado. Los presupuestos generales del Estado en materia de igualdad se incrementan un 157%, en total 451 millones de euros, repartidos en todo el presupuesto, no solo para las políticas, digamos, sectoriales de igualdad, porque insistimos en que es una política transversal, y en concreto, en cuanto al presupuesto de la delegación de 2021, recoge un incremento de hasta 60.121.060 euros, que supone 18 millones de euros más, 18,9 millones de euros más. Y en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, los 100 millones del Pacto de Estado para las comunidades autónomas y, como decía antes, 40 millones, 20 adicionales para los más de casi 8.000 municipios existentes en España, porque se exceptúan los del País Vasco por su propio concierto. Y a continuación dictamos el Real Decreto 1023 de 17 de noviembre sobre el reparto de estos fondos a los ayuntamientos, subiendo el mínimo de 689 a 1.000 euros, manteniendo los 18 céntimos por habitante y dividiendo el remanente no solo entre los municipios que estaban en Biogen, sino también entre los que estaban en ATEMPRO, previa consulta de la memoria de análisis de impacto normativo con la FEM, con la Federación de Municipios y Provincias. La cantidad que corresponde a cada ayuntamiento, evidentemente siendo 8.000, está en la web el reparto anterior y está próximo a realizarse el siguiente. Quiero destacar la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la mejora de la asistencia a las víctimas en el exterior, que en 2020 atendió 260 nuevos casos de violencia contra la mujer en 63 países. Y en febrero de 2021, el 10 de febrero, el Parlamento Europeo aprueba el informe sobre la aplicación de la Directiva sobre trata de seres humanos entre los Estados miembros y destaca algo que las personas que llevamos una década trabajando con víctimas de trata decimos siempre, y claro, ya es hora de dejar de decirlo y hacerlo, y es la falta de datos coherentes, comparables y pormenorizados sobre trata, que sigue obstaculizando una evaluación adecuada y basada en las políticas basadas en pruebas de magnitud y las tendencias que sigue la trata de seres humanos, y nos pide a los Estados miembros que redoblemos esfuerzos y financiación para la investigación. Evidentemente, no es lo mismo hacer una macroencuesta en la calle sobre diversas prevalencias de violencia contra la mujer, muy estudiada, con todos los cuestionarios preparados, con las encuestadoras también específicamente formadas, con sistemas mixtos muy estudiados, como Oficina Nacional Estadística, que es, y dentro del Sistema Estadístico Europeo, la delegación, y con unas magníficas profesionales del Cuerpo Superior de Estadísticas del Estado, que investigar una situación de trata que evidentemente es siempre un delito y, por lo tanto, se encuentra oculta. Pero la delegación por fin ha iniciado unos trabajos encaminados a un ambicioso macroestudio contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, dotado con hasta 400.000 euros en los presupuestos generales del Estado 2021. Costará menos, pero solo su diseño pues nos ha costado mucho trabajo, estamos culminándolo y la verdad es que creemos que va a ser un buen estudio. Además de haberse avanzado en ese sistema de acreditación socioasistencial de víctimas y de ser beneficiarias de ese ingreso mínimo vital, se han incrementado las subvenciones en 2 millones de euros respecto a los presupuestos de 2018, que se fueron prorrogando, como saben perfectamente, hasta los actuales, y se ha llegado a alcanzar la cifra de 6 millones de euros para las organizaciones sin ánimo de lucro y entidades especializadas en trata, que son quienes realmente están todos los días ahí en el terreno con las víctimas, saben cómo abordar su atención, su restablecimiento y su reparación integral a las mujeres y niñas más devastadas por un crimen y unas actuaciones que niegan todos los derechos al tratar a las mujeres como mercancía, ¿no?
Con este marco abordamos, porque es un compromiso del Gobierno de coalición, la Ley Orgánica Integral de Lucha contra la Trata, que también se incardinaría en el eje octavo de otras formas de violencia contra la mujer, que es una necesidad de dar respuesta a este fenómeno complejo y global desde un enfoque de derechos humanos de género. Hemos sacado ya la consulta pública de conformidad con el artículo 133 de la Ley 3915 de Procedimiento Administrativo Común, es decir, una consulta pública previa al texto para recibir aportaciones de enfoque, porque hay organizaciones y especializadas que llevan 15 años y más trabajando en esto y quieren hacer aportaciones incluso previo al proceso legislativo. Pero de esta ley, aunque hayamos sacado esta primera consulta pública, quiero destacar que exigirá la participación, como fenómeno complejo y global que es, de prácticamente todos los departamentos del Gobierno. Desde luego, igualdad, desde luego, trabajo, interior, derechos sociales, justicia, inclusión, pero también Hacienda. La vertiente financiera es importantísima, así nos lo dice la OSCE, el Parlamento Europeo, exteriores, turismo, en fin, es realmente un gran reto. Y, a su vez, el Ministerio de Igualdad ha comenzado a trabajar junto con Trabajo y, en especial, la Inspección y el SEPE, el Plan Nacional de Inserción Laboral, dotado con 10 millones de euros. Quiero abordar 4 cuestiones más. El nuevo servicio 016, la actividad de formación en igualdad y contra la violencia de género, la estrategia nacional, por la que me han preguntado previamente para la comparecencia, y los fondos de Unión Europea del mecanismo de transformación, recuperación y resiliencia. Respecto del 016, el 5 de marzo de 2021 se firmó el nuevo contrato para la prestación del servicio. Recuerdo que el eje 3 del Pacto de Estado es el perfeccionamiento de la asistencia a las víctimas y el eje 8, el de otras formas de violencia, en el que por fin se ha ampliado la atención a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul. Esto ha supuesto un reto tremendo, tanto en formación como en incorporación de profesionales, de líneas de atención. Hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, aborto y esterilización forzadas o acoso sexual. Además de ofrecer información y asesoramiento jurídico, otra novedad es que atiende llamadas de víctimas que requieren atención psicosocial inmediata por la inminencia de la violencia, por idear, por manifestar intentos autolíticos, incluso por desahogo emocional, que nos ha ocurrido mucho en pandemia, que serán atendidas por profesionales en psicología o trabajo social y que derivarán posteriormente, si así lo precisa la mujer, a los servicios públicos de atención, asistencia e intervención psicológica y social. Y también me parece destacable que incluya nuevos canales de acceso, en particular el WhatsApp, que afortunadamente pudimos conseguir el número 600-000-016, que en pandemia, en el primer estado de alarma, conseguimos 2 números de esos de 9 dígitos, que en fin no tenían ninguna facilidad especial y sí, por lo tanto, cierta dificultad de aprendizaje, y que la propia Organización Mundial de la Salud y en reuniones con ONU Mujeres de distintos países, o sea, con representación de distintos países, se ha valorado como una buena práctica en ese estado de confinamiento en el que las mujeres utilizaban más el 016 online, que lleva vigente muchísimos años, y este WhatsApp nuevo que se puso en estado de alarma y que ahora por fin ya es estable en el 016. Esto significa mujeres que no podían hacer ni siquiera una llamada en voz alta desde el interior de sus casas e incluso el teléfono, el cribado telefónico de violencia, de enfermedades, se considera menos apto para estas víctimas tan particulares, porque sufren violencia en donde se deberían encontrar, o los demás creemos que nos encontramos más seguros y más seguras. En relación con las medidas de mujeres con discapacidad, mantiene su accesibilidad a mujeres con discapacidad a través de la plataforma Es Visual y Telesor, y a Tempro a través de SOTA. En colaboración con CERMI y la Confederación Nacional de Personas Sordas, están en la web de delegación los documentos de orientaciones prácticas de denuncia de violencia de género para mujeres y niñas con discapacidad en situación de emergencia por el coronavirus, y el servicio ALBA de atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género de la Confederación Estatal de Mujeres Sordas. Los menores y las menores de edad
son atendidos a través del convenio con la Fundación ANAR. Saben que el eje cuarto del Pacto de Estado era de atención a los menores víctimas de violencia de género, y si esta siempre ha sido una prioridad de delegación, incorporar a las víctimas menores de edad no como víctimas indirectas, ¿no?, sino como víctimas directas de la violencia de género que se sufren en sus domicilios. Y me gustaría destacar que la buena noticia de que con la ocasión de la tramitación de la LOPIBI, de la Ley de Infancia, se hayan incluido mejoras notables en relación al régimen de visitas, custodia de padres maltratadores, bajo la premisa evidente de que un maltratador no puede ser un buen padre, y la llamada violencia vicaria, así como la prohibición del falso síndrome de alienación parental o de cualquier otro sin evidencia científica que desaconseja el propio Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la formación y especialización de profesionales, la delegación hace un trabajo de participar en todas las acciones formativas organizadas por los distintos organismos y entidades públicas que tienen asignada la función de formación del personal, con el Ministerio de Justicia, de Interior, de Sanidad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con Trabajo. Estamos firmando un convenio con el Centro de Estudios Jurídicos, que es importantísimo porque, a su vez, forma al Ministerio Fiscal, a los institutos de medicina legal y al personal de la Administración de Justicia en los territorios que siguen siendo competencia del Ministerio de Justicia, pero además, pues de las cosas buenas que nos ha dejado la virtualidad, que hemos tenido que aprender a la fuerza algunas durante el estado de alarma, pues si estos documentos, estos materiales se encapsulan, se graban, se hacen vídeos dinámicos, pueden evidentemente facilitarse a otras administraciones que requieran esta formación de calidad. Y también estamos pendientes de un convenio con MUFACE para las funcionarias víctimas de violencia de género. Solo decirles que con el Instituto Nacional de Administración Pública, en los meses de febrero y marzo de 2021, en los cursos selectivos de los cuerpos de gestión, hemos participado en impartir la asignatura de Igualdad de Género y Oportunidades, sobre igualdad y no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia, y han participado 1.145 personas de nuevo acceso en la Administración General del Estado. Tomamos ese eje de formación como esencial. En tercer lugar, pues mencionar el instrumento de coordinación general y de institucionalización del pacto que supondría la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas hasta el 2025, que lo que pretende es incluir medidas dirigidas a combatir todas las formas de violencia de género, desde el reconocimiento de la interrelación de las violencias, las características comunes y la superposición entre todas ellas, y que será una política pública elaborada a partir de una metodología de trabajo participativa. Por supuesto, todos los ministerios implicados, comunidades autónomas, entidades locales, pero también asociaciones feministas y de mujeres y expertas en la materia, desde una perspectiva de cogobernanza pues, eficaz y responsable. Si quieren más detalles, me extiendo después. Y, por último, hacer una referencia a los fondos europeos, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde la premisa de que no hay reconstrucción sin igualdad, que también contribuye a alcanzar el objetivo quinto de la Agenda 2030. Los datos nos exigen modernizar y avanzar en digitalización de los servicios de atención y protección a las víctimas, ampliar su cobertura, tanto objetiva como subjetiva, de las mujeres que pueden ser atendidas, y es uno de los objetivos del Plan España te protege. Y de pues quizá detenerme únicamente en el proyecto de creación de servicios de atención integral o de centros de crisis, conocidos como tales, 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las comunidades autónomas, sometido a conferencia sectorial el pasado 19 de abril, que pretende crear centros de asistencia en todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. El gremio nos insta a las autoridades españolas a que adoptemos medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual, que cubran sus necesidades a corto, medio y largo plazo. El importe de la inversión es de 66 millones de euros y será proyectada y ejecutada, por razón de competencias, por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. En 2021 se ha aprobado el acuerdo del Consejo de Ministros el 6 de abril para el reparto del 30%, casi 20 millones de euros, 19.800.000. En 2022
2022 se aprobará, si todo va bien, el reparto del 70%, los otros 46.200.000 restantes, y en 2023 el proyecto es tener en condiciones de puesta en funcionamiento los servicios. El acuerdo de reparto ha sido una cuantía fija para un centro por provincia de 1 millón de euros por provincia, teniendo en cuenta también la insularidad, las mujeres de 16 o más años por cada una de ellas y la dispersión de la población. Nos parece que será una gran noticia para las mujeres que pueda haber esta atención, que no es solo para la violencia sexual sufrida recientemente, sino también la de largo recorrido y con muy diversos tipos de atención y de protección. Tienen que tener seguro atención psicológica, social y jurídica. En otros países tienen atención sanitaria inmediata, pero en España, evidentemente, con el Sistema Nacional de Salud, que afortunadamente nos hemos dotado con este magnífico servicio público, pues no es necesario. Y, sin embargo, bueno, pues cada comunidad autónoma, si todo sigue adelante, lo que presentará será un preproyecto adaptado a sus propias leyes, porque las leyes autonómicas son bien distintas, hay algunas ya muy avanzadas respecto de todas las violencias machistas y, a su vez, aterrizado en los recursos de los que ya disponen. Entonces, esos preproyectos ya no serán serán bueno, pues individualizados, y veremos si podemos acompañarlos y hacer que desde luego puedan financiarse con estos fondos de la Unión Europea. Y, por último, y entroncando con el eje 10 de seguimiento del Pacto de Estado, les quería comentar de los instrumentos de seguimiento del Pacto, que ustedes son los primeros que son conscientes de que el Pacto tiene tal cantidad de medidas, incluso el documento refundido, que, claro, yo les he mandado un informe previo porque realmente creo que la otra vez que comparecí me resultó hasta atropellado, sinceramente, tratar de decir qué medidas se habían cumplido. Y, claro, además no deja de ser una información que, bueno, es más cuantitativa que cualitativa. Es un instrumento difícil tanto de recibir la información como de darla y de evaluarla. Entonces, es verdad que hasta el momento la delegación realizó la elaboración de ese texto refundido con las medidas de los informes del Congreso y Senado, diseñó unas fichas de recogida de información procedente de las distintas administraciones, organismos y entidades públicas involucradas y un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación que eran en torno a 2.000 indicadores de seguimiento de las 290 medidas. Actualmente estamos preparando una aplicación informática para recoger el progreso del cumplimiento de las medidas. Se acaba de adjudicar el 26 de abril, o sea, antes de ayer, el desarrollo de este sistema de administración electrónica, y queremos poder facilitar una información lo más ajustada posible sobre el grado de cumplimiento y, además, bueno, pues más accesible y más manejable y más comprobable también en la evolución, ¿no? Y, por último, en la web hemos creado un nuevo espacio, en la web de la delegación, con una ficha, por una cuestión también de transparencia, de las actuaciones realizadas por las comunidades autónomas, para que cualitativamente también se pueda ver un poco en qué han encajado o destinado sus propios fondos. Hay comunidades que directamente los transversalizan a otros departamentos que no son igualdad, que son justicia, trabajo. Está habiendo ya prácticas muy buenas y la cogobernanza, pero sobre todo el diálogo ese, incluso informal, entre ellas y también con delegación, bueno, pues hace también que se aprendan unas de otras, buenas prácticas, maneras, porque ya sabemos que no entra el capítulo 1 de personal, que siempre es una reivindicación, pero es inviable con la legislación actual. Y entonces, bueno, pues la verdad es que creo que con esto avanzaremos un poco más en la perspectiva del pacto, desde luego de cara al menos a su evaluación final. Y, bueno, esto es todo. Me someto a sus preguntas, consideraciones y propuestas. Espero que les haya interesado y, sobre todo, que con el informe previo por escrito puedan seguirlo de una manera más exhaustiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, delegada. Por supuesto, además que tenemos el informe para poder ampliar incluso mucho más.